Hola amigos, bienvenidos a Directos de Literatura. Yo soy Jennifer y hoy vengo a reseñarte uno de los libros que más me han gustado durante el mes de septiembre. Se trata de una librería en Berlín, una librería Berlín, que yo leí esta edición de 1984, en traducción de Mía Tarradas, de la autora Françoise Frenkel. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si no lo has hecho ya y te gusta el contenido del canal, te suscribas, que me ayuda un montón, le des al like, a la campanilla, me dejes un mensaje, visites mis otras redes sociales y si quieres además, puedes invitarme a un café aquí abajo en mi página de Ko-fi. Bueno, vamos a empezar. Tengo que decir antes de nada que este mes he leído 2 diarios. Uno fue el de un montón de migajas de Elena Gorojova, que el pasado día 29 hicimos una reseña participativa en directo, la tenéis en el canal, y este de aquí. Y tengo que decir que un poco el título Una librería Berlín puede inducir a error. En realidad en el original en francés se llama, más o menos, yo traduzco porque mi francés es terrible y no lo voy a leer, ninguna parte donde asentar la cabeza. Es cierto que el libro y el relato de esta mujer, una judía de origen polaco, que es una francófila enamorada del francés, hasta el punto de que después de estudiar unos años en la Sorbona de París, hacer prácticas en una librería francesa allí, decide junto a su marido abrir una librería en Alemania, en la Alemania de los años 20, a punto de convertirse en la Alemania nazi. De hecho, la librería la abre con su marido en el 33 tiene que emigrar y de él se sabe que muere en Auschwitz. Lo más curioso de todo, que es algo que también comenta Patrick Modiano en el prólogo, es que en el libro no aparece el marido por ninguna parte, ni siquiera en los primeros capítulos, que son los que tratan sobre la librería. Porque en realidad el libro es el periplo de una mujer de origen judío que está sola y que intenta eludir la persecución de los nazis, la posible encarcelación y deportación a un campo de concentración. Lo más curioso de Françoise Frenkel es que cuando los nazis empiezan a acercar, o sea, a acorralar a los judíos, a perseguirlos, a deportarlos, a confiscar sus bienes, a hacerle boicot. Ella, digamos que aguanta durante unos años, en estos primeros años 30, con la librería, que le va bastante bien, y le ayuda el hecho de que es judía pero es polaca, o sea, es una extranjera. Digamos que primero empiezan a ir a por los judíos alemanes. Además tiene una carta de recomendación del gobierno de Francia que es súper positiva, que le echa laureles, bueno, la pone por los laureles porque ella ha hecho un gran esfuerzo por las letras francesas y ha ofrecido un gran servicio. Y esta carta va apareciendo a lo largo del libro en distintas situaciones, pero en el 39 ya ve que la cosa está muy mal para una judía en Alemania y decide emigrar a Francia, donde tiene familiares y donde tiene amigos e incluso mantiene contacto con antiguos profesores. Primero va a París, el ayudante de la librería le ayuda un poco en esta salida, recoger sus cosas, etc. Y al poco, cuando ocupan París, los nazis llegan a París poco después de que ella llegue, se va al sur de Francia porque tiene un profesor amigo en Avignon. Al final, entre una cosa y otra, acaba digamos, en Niza y empieza una especie de persecución donde François va de un lado a otro intentando buscar refugio. Primero se aloja en un hotel donde hay varios extranjeros, algunos de origen judío, otros no. Y un día yendo al hotel, volviendo de una cola de abastecimiento, uno de los vecinos del hotel le hace señales así como desde la ventana y se da cuenta de que tiene que huir con lo puesto. Tiene mucha suerte porque tiene un matrimonio que regentan una barbería, que son los Marios, que como ella dice son buenos franceses, buenas personas que a pesar de todo la van a ayudar
en más de una, de dos y de tres ocasiones. Es que son auténticos benefactores, porque le consiguen refugio en varios sitios. Primero en casa de una amiga que la intenta estafar, luego en casa, en un castillo en las montañas de una persona que dice sí, sí, te acojo, pero luego le da miedo, luego en un convento, etcétera, etcétera. Bueno, es todo un periplo. Y al final, pues François tiene unos amigos en Suiza que le consiguen un visado y ella decide intentar la huida. Suiza fue un país neutral en la Segunda Guerra Mundial, o sea, permitía la llegada de refugiados y de extranjeros. El problema es que ella está en Francia en un momento, en una zona que es la Alta Saboya, que primero estuvo ocupada por las autoridades italianas y después entraron los nazis, y está en un momento en que cada vez más se endurecen las leyes y se persiguen a las personas por su raza y su condición. Desde el hecho de que al principio pues ella podía pedir una cartilla de racionamiento y después no. Luego al poco se pide a los judíos que tienen que tener papeles donde se especifique que son judíos, únicamente esta confesión religiosa. Y en ese momento en el que ella ya consigue su visado suizo, que tiene su carta de salvoconducto que le hicieron en el 39 antes de llegar a Francia, que parece que en ese momento ha servido como recomendación, la Francia ocupada, tan influenciada por alemanes, pues no permite la salida y el libre movimiento de extranjeros. Hay un momento que ya dices, tengo el visado de entrada para Suiza, pero no puedo oficialmente salir de la Francia ocupada. Hace un primer intento, que está totalmente frustrado y acaba en la cárcel. Y además acaba en una cárcel durante unos días esperando un juicio. Alguien le dice que se procure un abogado y el abogado la consigue sacar increíblemente con la promesa de que va a estar localizada, o sea, localizable por las autoridades, va a ir a sellar a la comisaría y no se va a ir a ninguna parte. Pero evidentemente el hecho de quedarse allí es esperar a una deportación o que la encierren de nuevo en la cárcel y que acabe, por ejemplo, en un campo de concentración de Francia como Gurs, que es uno que está en esa zona y en el que luego pues se deporta a Alemania. Hay cosas de este libro que me han gustado mucho, o sea, a mí me atrapan estas historias tan extremas, aunque tú sabes desde el primer momento, esto no es un spoiler porque Patrick Modiano lo explica en el prólogo y creo que vale la pena leerlo, que acaba bien y que ya pasa a Francia. Como digo, hay cosas en este tipo de historias que a mí me atrapan y me enganchan muchísimo, o sea, es una lectura de unas 300 páginas, no llega a 300 páginas, pero que se lee en nada porque realmente tú te sientes muy cercana a esta mujer que está sola y que a veces pues tiene bajón por su situación y porque está pasando hambre, porque está pasando frío, porque encima se ve perseguida, pero luego siempre hay esa esperanza de que hay alguien que le tiende la mano y es algo que, no sé, me engancha muchísimo. A mí me gustan mucho los libros que digamos son testimoniales, pero creo que en especial todos aquellos que cuentan historias tan al límite, ¿no? De decir, hostia, ha tenido que dejar su casa con lo opuesto, ha tenido que cruzar media Europa, luego ha perdido su negocio, no sabe cómo está su familia, no sabe si su madre y sus primos y tal están vivos. Pero aún así, ¿sabes? Hay como el empuje de está agotada, ya no puede más, pero tiene el empuje este de continuar y seguir viva y no sé, me siento muy cerca de estas historias. Lo más curioso de todo es que el libro acaba cuando ella ya consigue pasar a Suiza, que no voy a explicar cómo es este momento final, y ahí se pierde la pista de la autora. Una editorial suiza publicó este libro en 1945 y ha estado olvidadísimo hasta que una persona que es de la que no he podido encontrar gran información, aunque se dicen los agradecimientos quién es, que es Michel Francesconi, encuentra un ejemplar de esta edición del 45 en un mercado de viejo en Niza
y lo reeditan en Francia, en Gallimard, en 2015 y se convirtió en un boom. Y por eso lo estamos leyendo ahora en catalán, en castellano, que lo tenéis disponible en Seix Barral, y en inglés también se tradujo y no sé si algún idioma más. En 2015 fue como un pequeño boom literario la reedición de este título. De François Frankl ya no se sabe nada más. Se sabe que en el 59 estuvo en Alemania interponiendo una demanda a las autoridades alemanas porque quería una indemnización para que la indemnizaran por el baúl que se había perdido, el baúl con sus cosas que se llevó a París, que lo dejó en un guardarropa pero que nunca más pudo recuperar porque lo confiscaron los nazis. Las leyes nazis confiscaban los bienes de los judíos. Si no encontrabas a la persona, si la dejabas sin nada y sin dinero, pues era una manera también de acorralarla, ¿no? Y se sabe que estuvo allí en Alemania interponiendo esta demanda y luego se sabe que murió en el 75, pero no se sabe nada más y no publicó nada más, no se sabe qué hizo con su vida, a qué se dedicó, etc. Y tiene este halo de misterio que también me parece como muy interesante porque llega un punto que dices... Cuando pone el punto final de la historia dices, no lo dejes aquí, porque la guerra no ha terminado, porque quieres saber más, ¿no? O sea, dónde estuviste viviendo. Creo que aquí hay algunas fotos que se sabe que la última dirección que tuvo, por ejemplo, fue en Niza, o sea, que volvió a Francia pasada la guerra, pero ya está, o sea, poco más. No se sabe nada más. Aunque, como dice Patrick Modiano, no hace falta saber nada más. Pero yo tengo mucha curiosidad. También hay detalles que me parecen increíblemente interesantes en este libro, como por ejemplo el hecho de todo ese lenguaje codificado para escribir a tus familiares, para informar de tu situación de manera velada y que las autoridades no supieran realmente de qué estabas hablando. Hay así bastantes párrafos sobre esto, por ejemplo cuando está en la cárcel, que me parecieron súper interesantes, estilo pues que cuando le dices a alguien estoy muy enferma, quiere decir que te están persiguiendo y que la situación es peligrosa para ti, no sé, esos detalles me gustaron un montón. Me gustó ver el día a día de alguien en una Europa que está en guerra, me parece súper extremo. Tengo que decir que, como he dicho antes, considero que el título no sé si es el más acertado, porque, por ejemplo, en el diario de Nico Rost, Get in Dachau, que él estuvo en Dachau encerrado, se habla más de literatura alemana y de libros que aquí se habla de literatura francesa. O sea, realmente es la historia de su huida de los nazis y de su supervivencia. No habla de su librería más que en los primeros, yo qué sé, 3 o 4 capítulos y ya es como que pillamos a la librería, ¿no? Está como muy resumido el momento de abrirla, de trabajar allí y de cerrarla y irse con lo puesto. Lamentablemente ese edificio donde ella abrió la librería ya no existe, fue derrocado y ahora pues hay otra cosa. Y de todas formas, aunque corto, aunque misterioso, aunque el título no es lo más adecuado porque puede inducir a error, yo os lo recomiendo un montón. Si no hubiera leído un montón de migajas de Elena Gorojova, que me parece un diario magistral, hubiera sido como un 5 estrellas para mí este mes, pero bueno, lo dejo un 4,5 porque es como muy interesante, aunque me ha resultado como muy... que podría aún haber habido más detalles, pero entiendo que a lo mejor no se puede estirar el chicle de la memoria tanto en una situación como esta. En fin, que yo os lo recomiendo muchísimo, que si lo habéis leído me digáis qué os pareció y si no, que me contéis si os apetece leerlo o no. Pero de verdad, creo que no os vais a arrepentir en absoluto. Dejamos el vídeo aquí. Muchas gracias por verlo una vez más. Y nada, que nos vemos en los próximos directos y en los próximos vídeos. Os mando un beso a todos y espero que leáis mucho y que leáis muy buenos libros. ¡Hasta luego! A ver, y no le puedo dar ahora.